Hola Javis, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Sandía. Hoy día tenemos temón, Feña, tenemos que hablar de un personaje tremendo, es Marwan Barghouti, conocido como el Mandela palestino. Él es uno de los líderes más reconocidos y queridos del pueblo palestino. Tiene actualmente 65 años, miembro de Fatah, y fue arrestado por Israel o detenido o secuestrado en 2002 en la plena segunda intifada. Desde entonces lleva más de 22 años detenido. Cumple 5 cadenas perpetuas impuestas por tribunales israelíes en juicio ampliamente cuestionados por organismos internacionales. Para el mundo, su caso representa una detención política. Para los palestinos, Barghouti simboliza la resistencia, la unidad, la posibilidad de una renovación de liderazgo. Israel, por eso mismo, se ha negado a liberarlo porque teme que su enorme popularidad, incluso desde la prisión, las encuestas lo muestran como el único líder capaz de unir Cisjordania y Gaza y ganar unas elecciones presidenciales. Y para hablar de este temón, estamos con el senador Francisco Chaguán, senador chileno, Renovación Nacional. Él es abogado, autor del libro que tienes en tus manos, del genocidio del Estado palestino. Senador Chaguán tiene ascendencia palestina, una de las trayectorias activas en temas de derechos humanos, más activas en temas de derechos humanos, y Chaguán ha impulsado iniciativas de solidaridad también con el pueblo palestino desde el Congreso, y hoy, y el tema que nos convoca, lidera una campaña internacional para exigir la liberación del parlamentario palestino Marwan Barghouti. Bienvenido y muchas gracias, Francisco Chaguán, al programa. Aaron, Feña, Stephanie, ¿cómo están? Gracias por estar acá en tu apretadísima agenda, partiendo por ahí. No, pero encantado porque este es un tema que nos convoca como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y también como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la IPU, que es la Unión Interparlamentaria Mundial. Somos 10 parlamentarios elegidos por la Asamblea de la IPU de más de 180 congresos del mundo, y tuve el honor de ser elegido para representar justamente a América Latina y el Caribe en esta Comisión de Derechos Humanos, que la última sesión sostenida en Ginebra hace 2 semanas atrás, tuvimos la oportunidad de ver más de 880 causas de violación a los derechos humanos de parlamentarios, 3 muy relevantes. Una respecto a Marwan Barghouti, que lleva 22 años confinado, más que detenido, confinado en cárceles israelíes desde el 7 de octubre de hace 2 años, además con una situación muy crítica desde el punto de vista de sus condiciones de reclusión. La familia se sostiene que se ha cambiado de ropa tan solo 2 veces. Dios mío. Hay denuncias de apremios ilegítimos y también de condiciones muy precarias. También del secretario del Frente Popular para la Liberación de Palestina, el exdiputado Sadat, que también está en condición de reclusión. Es un caso menos bullado, pero también igualmente complejo. Y también la situación de un diputado israelí, de un miembro del Congreso israelí, que también ha sido suspendido en el ejercicio de su cargo por denunciar el genocidio en Palestina y por denunciar las prácticas constantes de violación a los derechos fundamentales por parte del primer ministro israelí. Por tanto, yo diría que son 3 de las 880 causas que vimos. Estamos nuevamente convocados a Ginebra la primera semana de febrero para seguir revisando causas, pero a partir de aquello, y como jefe de la delegación chilena, levanté una iniciativa en la Asamblea General que agrupa 180 parlamentos del mundo para iniciar una iniciativa global para la liberación de Marwan Barghouti, una causa que es muy relevante y que también ha estado muy atento el ex embajador Nelson Haddad, que también ha liderado desde Chile y en Chile justamente esa causa. Para contarles también que Nelson Haddad en este minuto está en un coloquio de juristas palestinos de la diáspora en Madrid, donde se están tomando decisiones importantes respecto del camino que debiera tomar justamente Palestina y la Autoridad Nacional Palestina en el futuro para la sostenibilidad y sustentabilidad, justamente un futuro gobierno palestino que pueda gobernar Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Y en ese contexto, por supuesto, Nelson Haddad ha sido clave, también liderando, y me tocó participar como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y en ese minuto además como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, tenía las 2 presidencias, la acción ante la Corte Penal Internacional
para condenar, buscar la condena por las responsabilidades penales internacionales del primer ministro Netanyahu y del ex ministro de Defensa Galab. Francisco, 5 cadenas perpetuas. ¿Cómo se sale de eso, partiendo de esa base? Y quiero que nos cuentes un poquito qué esfuerzos se están haciendo por la liberación de Barghouti. Primero, sostener que este es un tema de preocupación global. Quiero decirle que los países árabes han levantado con fuerza la voz, también la Autoridad Nacional Palestina, también la sociedad civil palestina y la sociedad civil israelí. Hay un importante esfuerzo, que también lo recibimos, de organizaciones de la sociedad civil israelí y palestina, organizaciones judeo-palestinas, que están velando por las condiciones de reclusión de los prisioneros palestinos. Y en ese contexto, vuelvo a insistir, acá hay personas que están velando justamente por la grave vulneración de los derechos fundamentales, y acá no se distingue entre organizaciones judeo-palestinas, porque ambas, estas organizaciones de la sociedad civil, han puesto foco en los derechos humanos y la protección de los derechos humanos. Hoy día yo quiero afirmar que la sociedad israelí está fracturada. Hay una sociedad, hay una fuerte impronta de ciudadanos israelíes que dicen no en nuestro nombre, no en nuestro nombre, y por supuesto también la sociedad civil palestina, que se ha levantado con mucha fuerza. El derecho a existir de Palestina, el cumplimiento de los derechos inalienables del pueblo palestino, como el derecho al retorno y el derecho a la autodeterminación, están en la esencia de la lucha por el respeto justamente a la voluntad de los pueblos. Y en ese contexto, por supuesto, que la figura de Marwan Barghouti representa una figura de esperanza, Claro. porque yo estoy convencido que además representa la capacidad de unir al pueblo palestino. Es nuestro Mandela, es un hombre que además representa la esperanza, 22 años privado de libertad, pero no me cabe la menor duda que va a lograr unir a los palestinos de Gaza y de Cisjordania y Jerusalén en torno de un mejor destino en el próximo tiempo, y pensando básicamente que todos los avances de los procesos que están iniciándose van a validarse con elecciones de la nueva autoridad palestina, y ahí la figura de Barghouti asoma como una señal de unidad y de esperanza. Por eso es que Israel no quiere liberarlo. Sí, ahí yo tengo una duda. La última imagen que tuvimos de Barghouti, que no se le veía en muchísimos años, es la del ministro Ben-Gvir, que lo va a intimidar. Que eso causó bastante revuelo internacional. Y vemos a un Barghouti bastante debilitado, bastante mayor. Yo sé que como figura, como símbolo es muy potente, pero tú que has tenido más acceso, digamos, o información a su salud, ¿tendrá él la fuerza para poder unir a los palestinos, o el símbolo de su liberación bastará para unirlo? Yo creo que ha estado bajo un intento de quebrantar su moral y su espíritu, pero no me cabe la menor duda que un hombre que ha luchado 22 años desde las cárceles israelíes en condiciones extremas tiene la voluntad de construir los liderazgos que se requieren para adelante. Y además asumiendo que la diáspora palestina tiene que también asumir un rol en el futuro de Palestina y en la unidad de los palestinos de Gaza, Cisjordania y de Jerusalén. Yo quiero saber ahí por qué su detención es tan cuestionada y por qué Israel ve tanto peligro en esta unidad. Primero, porque los procesos que se iniciaron en contra de él no pudieron concluir una vinculación de él con hechos violentos. Segundo, porque él fue detenido durante la segunda intifada. Tercero, porque él era parlamentario al momento de ser detenido. Y efectivamente hay un estatus justamente que protege los derechos de los representantes parlamentarios, y ciertamente la IPU, la Organización Interparlamentaria Mundial, vela justamente por el respeto a los derechos de los parlamentarios, para que no sean finalmente castigados por expresar sus opiniones o por defender sus puntos de vista.
Y además señalar que la IPU reconoce a la Autoridad Nacional Palestina y a Palestina como un miembro pleno de esa organización que surgió justamente a finales del siglo XIX y que ha sido la pieza angular que ha logrado justamente proteger la libertad de expresión de los parlamentarios en todo el orden. Tremendamente relevante entonces que se logre la liberación de Barghouti y de los otros parlamentarios. Francisco, sabemos, esta entrevista es express, nuestros capítulos normalmente duran 40 minutos, esta vez lo vamos a hacer en 20 o menos. No puedo dejar de preguntarte, llevando a Palestina a Chile. Tú eres senador, político de derecha, siempre has apoyado la causa palestina. En Chile está esta imagen de que la derecha no ha sido muy apoyadora al pueblo palestino y también está este discurso de que la izquierda se habría tomado la causa o que la causa es una causa de izquierda. ¿Cómo lo ves tú ese discurso? A ver. Primero señalar que la causa palestina es una causa universal, es la lucha de la liberación de los pueblos. Y ciertamente aquellos que plantean ese sesgo es completamente equivocado. Fue Sebastián Piñera, el presidente de Chile, que reconoció Palestina. No fueron los ex gobiernos de la Concertación. Fue el presidente Piñera quien reconoció al Estado palestino. Fue el presidente Piñera el primer mandatario chileno en estar justamente en Palestina. Fue el presidente Piñera el que ha estado luchando y luchó en su momento para los efectos de volver a generar una iniciativa que permitiera justamente que Chile fuera un país observador, por ejemplo, en instancias internacionales que apoyan justamente la causa palestina. Y en ese contexto señalar ciertamente que la bancada pro-palestina del Parlamento es absolutamente transversal. En la Cámara de Diputados debe ser la más amplia del Parlamento, más de 100 parlamentarios que van desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Desde el Partido Comunista al Partido Republicano. Y lo mismo ocurre justamente en el Senado, donde efectivamente la representación de la bancada es absolutamente transversal. De hecho, Sergio Gaona, diputado de la UDI, ha sido uno de los líderes históricos, junto con Iván Moreira, del comité en el Senado, junto con el senador Durresti y otros tantos. Entonces, es absolutamente transversal. Y ciertamente, si uno ve la representación de los chilenos de origen palestino, efectivamente había poca representación. Yo fui el primer diputado de centro derecha de origen palestino, el primero. Y fui el primer senador de centro derecha en el Senado, en la historia del país. Antes, los representantes de origen palestino representaban a sectores más bien de centro-izquierda. Y abrimos una brecha. Y a partir de eso, efectivamente, somos una de las bancadas más importantes del Parlamento. Y dado el contexto político actual, que estamos a puertas de unas elecciones, ¿cuál es el escenario que ves tú frente a los candidatos que hay y Palestina? A ver, primero sostener que hay que estar muy tranquilo respecto de la posición de mi candidata, Evelyn Matei, respecto de Palestina. Ella ha sostenido ciertamente de manera consistente que la única solución posible es la solución biestatal, que reconozca un Estado palestino y un Estado israelí que vivan con fronteras seguras y reconocidas internacionalmente y que sean capaces justamente de darle carne a los derechos inalienables del pueblo palestino, como el derecho a la autodeterminación y el derecho al retorno. Eso ha sido, claro, ha sido también la posición inalterable de la Cancillería chilena. También quiero decirle que es una política de Estado de Chile, desde el punto de vista de que cualquier solución debe estar al amparo del derecho internacional, y en ese contexto el apego que Chile tiene a la solución biestatal, como también al pleno respeto de las resoluciones de Naciones Unidas, que justamente avalan el derecho a la autodeterminación y el derecho al retorno. Vuelvo a insistir, la voluntad de la solución de dos estados con fronteras seguras y reconocidas internacionalmente, que condene la violencia, venga de donde venga. Por supuesto también la violencia y los crímenes que hemos presenciado desde el 7 de octubre, básicamente con el castigo colectivo a la población palestina, castigo colectivo a la población palestina de Gaza,
con el uso del hambre como arma de guerra. El hambre como arma de guerra, que son ilícitos internacionales. Y fue lo que nos llevó justamente a presentar con 620 abogados chilenos, con Nelson Haddad, justamente esta acción ante la Corte Penal Internacional, y que concluyó con la orden de arresto en contra de Benjamín Netanyahu y el ex ministro de Defensa israelí. Y en ese contexto nosotros avalamos a que, en definitiva, se hagan todos los esfuerzos necesarios. Yo quiero destacar en forma muy especial al abogado Juan Carlos Manrique. El abogado Juan Carlos Manrique ha sido clave, como también el abogado Rodolfo Marcone, que ad honorem ha estado trabajando en la causa. Juan Carlos Manrique fue el primer abogado habilitado para alegar en la Corte Penal Internacional. Es el jefe de la barra de abogados de víctimas, y con la admisibilidad declarada respecto de la causa nuestra, cambió el precedente en la Corte Penal Internacional. Por primera vez se reconoció que terceros pueden recurrir por víctimas que no tienen ningún vínculo en términos de representación. Nosotros logramos efectivamente que se rompiera un precedente, y básicamente avalado porque Chile tiene la comunidad palestina más grande en la diáspora, fuera de Oriente Medio, 600.000 chilenos de origen palestino, que efectivamente claman por el pleno reconocimiento de Palestina, y claman también por sus derechos inalienables y por la solución biestatal, un Estado palestino y un Estado israelí que viven bajo fronteras seguras y, vuelvo a insistir, reconocidas internacionalmente. Esto es muy relevante porque, en definitiva, permite avalar que las fronteras del 67 son claves para los efectos de un Estado también palestino que tenga contiguidad territorial entre Gaza y Cisjordania y Jerusalén. Claro. El tema de los dos estados es un temón. Hay gente que no tiene mucha fe en eso, pero no tenemos más tiempo, y por eso no puedo dejar de pedirte, antes que te vayas, que nos cuentes un poco de tu libro, que a lo mejor hay algunas luces de la esperanza de los dos estados, del genocidio al Estado palestino. Sí. Cuéntanos un poco del libro, dónde lo podemos comprar, y con eso... Está en las librerías. Este libro es un libro que intenta justamente poder transmitir lo que ha sido el drama del pueblo palestino. Comienza con la historia de los territorios hasta concluir el 16 de enero de este año, fecha en la que ingresó a imprenta, y por tanto está muy actualizado desde el punto de vista. Fue en este libro donde advertimos de situaciones que hoy día han sido reconocidas internacionalmente, desde temas que hicieron relación fundamentalmente con los distintos procesos de paz, pero también con acciones que logran también relatar lo ocurrido a partir del 7 de octubre con toda la crudeza. En el libro, en la tapa y en la contratapa, ustedes pueden percatar que hay nombres de niños que han sido ejecutados por las fuerzas israelíes, uno por uno. Son niños que efectivamente representan también el drama. Como la mitad de las víctimas son niños y mujeres y ancianos. Entonces eso habla efectivamente de que acá estamos frente a lo que yo califiqué en su momento de un genocidio, y hoy día está reconocido internacionalmente como tal. Algunos me cuestionaban en su momento el nombre del libro, pero hemos visto cómo finalmente la fuerza lamentable y brutal de los hechos nos han dado la razón. Francisco, yo quiero hacerte una última pregunta. La Tefi me va a matar, y quizás tú también por el tiempo. Dale. Pero dada el número que somos en la diáspora de palestinos en Chile, ¿cuán relevantes somos en el voto para la política chilena? Y con eso cierro. Muy importante. Y por eso es tan relevante que los chilenos de origen palestino también exigen una posición clara a sus candidatos respecto de Palestina. Y yo vuelvo a insistir, respecto de mi candidata, Evelyn Matei, puede estar muy tranquilo. Ella no va a retroceder. No va a retroceder en términos de entender que la solución biestatal, y lo dijo en su Twitter, lo pueden revisar, para aclarar algunas versiones de algún debate, es que efectivamente la solución biestatal es la única capaz de darle
un camino de paz, de diálogo y de solución a un conflicto que tiene al pueblo palestino esperando por su reconocimiento por la comunidad internacional durante siglos. Muchas gracias. No te quitamos más tiempo, No, Francisco. a ustedes se Muchas pasaron y los gracias. felicito por el programa y esto da esperanza respecto de cómo construimos también comunidad. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Nos vemos. Chao, Javibis, Chao, en un Javibis. próximo capítulo. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Puedes volver a escucharlo en nuestros canales de Spotify y YouTube. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok. @Café con Sandía. Parler, on vous entend pas.